Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Gobierno colombiano y grupo terrorista de las FARC acuerdan la forma como participarán las víctimas en las conversaciones de paz de La Habana, Cuba. Comunicado Mesa de Conversaciones, La Habana, julio 17 de 2014. Número de delegaciones y de víctimas por delegación. Se invitará a una delegación por cada ciclo, por lo menos durante 5 ciclos. Cada delegación estará compuesta hasta por 12 personas. El nuevo ciclo de negociación que iniciará el próximo 12 de agosto tiene como eje central la reparación de las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Como lo hemos repetido muchas veces, no se trata de negociar los derechos de las víctimas, sino de convenir la manera de reconocerlos, la mejor manera de reconocerlos. Al mismo tiempo, crece la indignación de un sector de quienes sufrieron duros vejámenes por parte de la organización criminal y que hoy denuncian que sus reclamos de verdad y justicia quieren ser silenciados. Pues tenía derecho a otro ascenso que el gobierno nacional y particularmente la Policía Nacional, lo que fue el señor general Naranjo y el señor general León y el señor ministro de Defensa Nacional, pues no tuvieron en cuenta en busca de, no sé, un reconocimiento seguramente a las víctimas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, 3 víctimas de los secuestros de las FARC analizan el nuevo ciclo de negociaciones que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista. El senador oficialista Mauricio Liscano, cuyo padre estuvo plagiado durante más de 8 años, y los policías exsecuestrados Luis Mendieta y John Frank Pinchao, hablan del papel que esperan jugar dentro del proceso y el tratamiento que han tenido hasta ahora sus demandas dentro del proceso de paz. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: relegadas, sin representación y sin importancia se siente un sector de las víctimas de las FARC en un proceso de paz en el que deberían ser las principales protagonistas, pero paradójicamente no lo son, y el gobierno colombiano, según ellos, tampoco ha hecho nada para que esto suceda. La noticia: el próximo 12 de agosto iniciará la 4ª fase de las conversaciones. Los negociadores de ambas partes establecieron en las últimas horas los criterios de selección de las víctimas que asistirán a La Habana, Cuba. El punto clave de esta noticia: en las conversaciones no solo estará presente una mínima representación de las víctimas de las FARC, sino también estarán presentes quienes han sufrido violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Esto quiere decir que también estarán víctimas del Estado y del paramilitarismo. Comunicado Mesa de Conversaciones, La Habana, julio 17 de 2014. Criterios de selección. En particular, las delegaciones deben reflejar todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al VIH que se hayan presentado a lo largo del conflicto interno, teniendo en cuenta los diferentes sectores sociales y poblaciones y el enfoque regional. Los miembros de las delegaciones deberán ser víctimas directas del conflicto y participarán en esa condición y no en representación de otros. Lo anterior no excluye los casos de victimización colectiva. El punto clave de la noticia: si el proceso de paz es con las FARC y este grupo terrorista es el que debe responder por sus crímenes para poderse desmovilizar, ¿por qué no tienen las víctimas de las FARC prioridad en este proceso? El Estado colombiano desestimó a las víctimas de las FARC y terminó sucumbiendo ante los intereses de la organización criminal que pidió incluir a las víctimas de toda la historia de Colombia dentro de la negociación. Estos son algunos de los interrogantes que rondan en las víctimas. Para muchos, los criterios que fueron establecidos para la selección de las víctimas buscan solo un objetivo: invisibilizar y atenuar los crímenes cometidos por la organización criminal de las FARC. El matoneo a las víctimas de las FARC, Ervin Hoyos, julio 8 del 2014.
Al diálogo con las FARC no se le deben mezclar otros componentes ni víctimas que no le corresponden, a no ser que se quiera aprovechar la falta de conocimiento de los veedores y coordinadores internacionales que no conocen el trasfondo de la conflictividad colombiana y se les quiere confundir con una montonera de víctimas que ellos no distinguen, que no conocen, que no pueden identificar a su victimario. Y con esa visual, los veedores extranjeros creen que están haciendo un buen trabajo, cuando realmente están siendo usados ingenua y estratégicamente para ocultar la verdad más grande de la historia de este país y taparle los crímenes a las FARC. El punto clave de la noticia, la sostenibilidad que a futuro puede llegar a tener un proceso de paz en el que son atendidas las reivindicaciones de los victimarios y no los reclamos de las víctimas. El grupo terrorista hasta ahora no ha pedido perdón, no se ha arrepentido de ninguno de sus crímenes y mucho menos ha mostrado voluntad de dejar de cometerlos. Sin embargo, a las víctimas de las FARC constantemente y como si fuese una obligación, sí se les está exigiendo que perdonen a sus victimarios. Hace 1 año y 8 meses que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos inició formalmente el proceso de paz con la organización terrorista de las FARC en La Habana, Cuba. De la agenda establecida, las partes han anunciado hasta ahora acuerdos parciales sobre la política de desarrollo agrario, drogas ilícitas y participación política, 3 de los 5 temas fijados en los diálogos. Ahora el proceso de paz afronta un crucial momento, el de las víctimas. Desde el martes pasado se reanudaron las sesiones preparatorias de cara a lo que serán las discusiones sobre ese tema y coordinar la participación de las víctimas del conflicto. Con una propuesta concreta sobre la manera de permitir la presencia de las víctimas en las conversaciones de La Habana. Lo que queremos es discutir el tiempo, el procedimiento. Según los delegados del gobierno colombiano, esta etapa decisiva del proceso no será para negociar los derechos de las víctimas, sino para reconocerlos. El centro de gravedad del proceso son las víctimas, el reconocimiento de sus derechos. Como lo hemos repetido muchas veces, no se trata de negociar los derechos de las víctimas, sino de convenir la manera de reconocerlos, la mejor manera de reconocerlos. En medio de cuestionamientos de víctimas de la agrupación criminal de las FARC que se han sentido discriminadas en los foros regionales hechos para exponer sus posiciones frente al proceso de paz, el jefe del equipo negociador del presidente Juan Manuel Santos asegura que el gobierno está dispuesto a oírlas. También estamos recibiendo los insumos que provienen de los distintos foros que se están realizando y la amplia participación ciudadana. Yo creo que el mensaje central es a las víctimas: participen, estamos dispuestos a oírlas y a que hagan presencia aquí en las conversaciones. Como preámbulo a esta fase en la mesa de diálogo, el gobierno y la agrupación criminal de las FARC dieron a conocer en junio pasado, días antes de los comicios presidenciales en Colombia, un documento de 10 principios que regirían la discusión sobre las víctimas. Es que cada quien reconozca su responsabilidad. En primer lugar, por supuesto, el gobierno y las FARC, con sus propias víctimas. Por eso decimos que no vinimos a La Habana a intercambiar impunidades. También fue conformada una subcomisión técnica para abordar el punto del fin del conflicto, planteado como el último de la agenda. Muy bien, a propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes si creen ustedes que en diálogos de La Habana tienen que participar todas las víctimas del conflicto o solo las del grupo terrorista de las FARC. Yo los invito a que respondan a esa pregunta a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ahí están las cuentas de todo nuestro equipo periodístico. Voy a saludar a los invitados el día de hoy. Tengo 3 víctimas directas del grupo terrorista de las FARC. 2 de ellos estuvieron secuestrados, no fueron liberados unilateralmente por las FARC. Uno de ellos lo hizo, logró escaparse de las FARC. Y el otro, pues el general Mendieta, fue rescatado por las Fuerzas Armadas colombianas. Voy a saludar en nuestros estudios de NTN 24 a John Fran Pinchao, quien es policía en retiro en este momento, exsecuestrado por las FARC. Estuvo privado de su libertad durante 8 años y medio. John Fran, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Pues estamos dispuestos aquí pues para solicitarle al gobierno y a las FARC pues, que nos aclaren ciertos puntos que pues, para las víctimas no son claros aún. Así es, John Fran, el análisis del proceso de paz
desde la perspectiva de las víctimas. También nos acompaña Oscar Mauricio Liscano. Lo hemos invitado por dos razones. Primero, porque es senador colombiano por el partido de la U. También es víctima directa del grupo terrorista de las FARC. Su padre, Oscar Tulio Liscano, estuvo secuestrado durante 8 años, más de 8 años, por parte de las FARC. Senador, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, por la invitación. Un saludo afectuoso a todos los televidentes, a Pinchao, al general Mendieta. Un saludo muy afectuoso. Y también saludo en Barranquilla, Colombia, al general retirado de la policía, Luis Mendieta Ovalle. Él estuvo también privado de la libertad por parte del grupo terrorista de las FARC durante 11 años, 7 meses y 13 días. Fue rescatado por las Fuerzas Armadas de Colombia. General Mendieta, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Buenas noches al honorable senador Liscano. Buenas noches, Pinchao. Y en especial un saludo para toda nuestra amable audiencia. General, voy a comenzar con usted en Barranquilla. Quisiera conocer su opinión. ¿Cómo se siente usted como víctima directa de las FARC con el tratamiento pues, que les ha dado el gobierno a ustedes durante pues, los últimos días que se ha dado esta coyuntura específica, que es prácticamente el debate sobre quiénes deben asistir y quiénes deben representar a las víctimas dentro del proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba? Sí, en los últimos días realizamos la reunión que se efectuó en el Club del Nogal, precisamente porque no estábamos de acuerdo con la metodología utilizada en los 4 foros regionales, asimismo como el nombramiento que se le hizo por parte de la mesa a la Universidad Nacional y a Naciones Unidas para que hiciera estos 4 foros donde nos dimos cuenta que íbamos a estar totalmente invisibilizados. Por tal razón hicimos esa reunión en el Club del Nogal donde más que propuestas le exigíamos a la FARC respuestas. Por lo tanto, allí en esa reunión recopilamos 100 preguntas por parte de las víctimas directas del terrorismo para ser enviadas a La Habana para que allí no sean respondidas. Los delegados del gobierno nos manifestaron que esas preguntas debería llevarlas la ONU. La ONU nos manifestaron, los delegados de la ONU, que debería llevarla el señor embajador de Noruega. Acudimos ante él en las horas de la tarde de ayer y él amablemente nos recibió esas esas preguntas para llevarlas a la FARC a La Habana. General retirado Luis Mendieta, ¿qué tipo de preguntas? Usted hace una diferenciación bastante interesante. Usted dice que a sus victimarios, a las FARC, pues no hay que hacerles propuestas, hay que pedirles respuestas. ¿Qué preguntas les están haciendo ustedes? ¿Qué exigencias le hicieron a las FARC a través de este documento que, según usted nos lo confirma en este momento, le hicieron llegar a través del delegado de Noruega? Sí, dentro de las preguntas y como se hicieron presentes 16 organizaciones, las más comunes son por parte de los familiares de los que aún están en cautiverio, es decir, de aquellos que están secuestrados allá todavía por parte de la FARC en las selvas de Colombia. Estos familiares están pidiendo la libertad inmediata de sus seres queridos. Aparte de eso, los familiares de aquellas personas que llevan muchos años también secuestrados y que en este momento se consideran prácticamente desaparecidos, ellos también están solicitando la verdad por parte de la FARC, que digan dónde están los seres queridos, dónde están los restos, si fue que los asesinaron y seguramente los enterraron en alguna fosa común. Ellos quieren saber la verdad sobre qué pasó con sus seres queridos para irlos a recoger, si es que están en fosas comunes, para que ellos puedan hacer sus duelos, les puedan dar cristiana sepultura, porque es que ellos están muriendo lentamente cada día.